El Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay se reunió en el día de la fecha, dice un comunicado, para considerar la propuesta realizada por Fuerza Renovadora de ofrecer a convocatoria el nombre del compañero Mario Vergara para ser candidato o precandidato por el Frente Amplio en el Congreso de diciembre de este año. Eso dice el primer párrafo de un comunicado emitido por Asamblea Uruguay. El segundo dice: consideramos que Convocatoria Serenista es un proyecto político imprescindible para acumular las fuerzas necesarias que nos permitan diseñar las propuestas programáticas sobre cuya base el Frente Amplio retorne al gobierno en 2024. Sobre esta base es que acompañamos la propuesta en el entendido de que el compañero reúne las condiciones para ser propuesto como precandidato al Frente Amplio. Senador José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, encantado de estar con ustedes y estoy a las órdenes de las preguntas que entiendan formular. El gusto es nuestro. En primer lugar, senador, el comunicado en sí, ¿qué es lo que expresa? ¿Cuál es la posición que toma Asamblea Uruguay con respecto a la precandidatura de Mario Vergara? Respaldar la candidatura que propuso Fuerza Renovadora en convocatoria, que convocatoria trabaje para lograr un consenso con respecto al tema, porque aún no hubo pronunciamientos de todos quienes la componemos, y que esto lleve hacia el Frente Amplio, esta precandidatura. La hacemos porque creemos que, por un lado, Mario es un hombre que tiene experiencia de gobierno, que se identifica con nuestras ideas, que tiene trayectoria y que, por lo tanto, tiene las condiciones para hacerlo. Y en segundo lugar, porque creemos que puede servir para que el Frente Amplio cumpla su mayor objetivo, que es alcanzar el gobierno en 2024. Uh-huh. Y para eso tiene que tener distintas miradas y todas fuertes. No quiere decir, por supuesto, que necesariamente o exclusivamente tenga que pasar por una candidatura. De hecho, esto es una parte de las etapas electorales, no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es consolidar un espacio de izquierda de centro, progresista y serenista, que parezca unido en octubre de 2024, que es donde tenemos ese objetivo estratégico para, fortalecer el Frente Amplio, insisto, como opción electoral. Uh-huh. Ese es la prioridad y el norte político del accionar nuestro. Le hacía esa pregunta, senador, porque el tercer párrafo del comunicado dice: esta decisión es adoptada por el Consejo Político Nacional sin dejar de reconocer las diferentes opiniones que existen a nivel de todo el país, respetando las distintas sensibilidades, así como los niveles de autonomía que siempre han tenido las departamentales a lo largo de la rica historia del sector. ¿Eso en rigor qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos una realidad. La realidad es que por el tiempo que ha pasado, por lo que llevan instaladas otras candidaturas, particularmente la de Yamandú o la de Carolina, hay en el interior y también en otros lugares del país, compañeros que previamente se han pronunciado o ya tenían posición. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos articular con ellos, con las distintas personas, no departamentos enteros, sino pongamos referentes de una zona, es un diálogo para, respetar decisiones individuales, sabiendo que ellos todos son parte de Asamblea Uruguay, son parte de convocatoria, y que en esto, tenemos una clara vocación de construir el espacio político, y tenemos que tener la flexibilidad necesaria para entender este tipo de situaciones. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que el apoyo de Asamblea Uruguay no es necesariamente mononítico a nivel nacional? ¿Puede haber expresiones departamentales de Asamblea Uruguay que elijan ir en otro camino y no acompañar a Vergara? Eso es posible en casos concretos, pero la decisión nacional de Asamblea Uruguay es acompañar esta precandidatura. Lo que partimos de una base preexistente de algunas decisiones de algunas personas, compañeras o compañeros en el país, y sobre eso, que son previas a la decisión de la Asamblea Uruguay Nacional,
es que tenemos que trabajar y articular esas realidades. Uh-huh. Por eso hablaba de la flexibilidad de esta resolución que abarca e incluye esas distintas miradas. Uh-huh. O sea, hoy usted ya está en conocimiento de que hay departamentales de Asamblea Uruguay que están decididas a no acompañar a Vergara, entonces. No, departamentales no. Sí sé que hay compañeras y compañeros que preferirían otras precandidaturas. Y yo respeto eso porque son compañeros de mi sector y que van a seguir integrando convocatoria a lo largo de todo este proceso, porque, insisto, no es un objetivo en sí mismo las internas del Frente Amplio, es una etapa muy importante donde te ayuda a hacer propuestas, a elaborar alternativas políticas, pero el objetivo de fondo, cuando tengamos todos el mismo candidato, cuando termine las internas, va a hacer que este sector esté sólidamente consolidado en todo el país. Uh-huh. Y gane quien gane, vamos a ir detrás de esa candidatura. Por lo tanto, no es una cuestión que, sea un parteaguas en definitivo en ningún sector, porque la ciudadanía se va a expresar en junio. Asamblea Uruguay tiene la definición que acaba de tomar por lo que dice su comunicado, pero siempre mira más lejos, y el mirar más lejos es que tenemos que mirar hacia octubre y transitar hacia octubre partiendo de la realidad de la que salimos. Cuando se conformó convocatoria, el comunicado que se emitió al conformarse planteaba que lo ideal, no lo estoy citando textual, pero el ideal era una candidatura que expresara la sensibilidad justamente de este sector. ¿Esto se logra con la candidatura de Vergara? Bueno, yo creo que sí, porque él, ha estado al lado de Sereñi a lo largo de su vida política, estuvo en otra etapa en el FLS, comparte los valores y las ideas generales que expresa el sereñismo y es un representante de esa línea de pensamiento. Pero insisto en esto, nosotros creemos que la mejor forma de expresar esa línea es a través de esa candidatura, la de Mario. Pero esa línea, la del sereñismo, la del progresismo, expresa a través de esa candidatura, pero va más allá de eso. Nosotros, cuando termine la interna de junio, sea el resultado que sea la candidatura que gane, esa corriente va a tener que tener mucha fuerza y mucho trabajo para poder, cristalizar una mejor representación electoral de la que tuvimos en 2019, donde estuvimos divididos. Bueno, ahora vamos a ir todos en listas únicas en todo el país. Vamos a tener una sola lista al Senado. Entonces, nos va a potenciar la mirada de la izquierda de centro, nos va a potenciar la mirada de la izquierda progresista y sereñista, y eso se va a lograr en octubre, más allá de las definiciones de junio, que son muy importantes, pero que no nos sacan del objetivo central, que son las elecciones de 2024, octubre. Me nace preguntarle, no sé si es muy académica la pregunta, pero entonces, a ver, ¿acompañar a Vergara hacia junio es un formalismo? No. A ver, uno tiene que tener razones para hacer las cosas, ¿no? Y no es una candidatura, y nunca debe serlo, algo que, una apetencia personal. Incluso no tiene que ser solo una cuestión de sensibilidades. Tú tenés que elaborar propuestas, tienes que tener cosas que te identifiquen. Y nosotros vamos a proponer en estas semanas una serie de valga la redundancia de palabras, de propuestas en materia de seguridad social, de trabajo, de las empresas públicas, de educación. Lo vamos a plantear al frente y a la sociedad en su conjunto, porque son las que nos van a identificar. No es porque alguien simpatiza o está en tu línea política o te cae más simpático tal o cual candidato. Tienen que representar propuestas y nosotros vamos a hacer públicas propuestas que tiramos a que todos los frentes amplistas que tengan
esta mirada de una izquierda renovadora se sientan identificados con esta línea de acción y con estas propuestas también. Senador, ¿había quienes en Asamblea Uruguay en particular estaban más afines a acompañar la precandidatura de Yamandu Orsi? Sí, claro, y algunos te diría hasta Carolina. O sea, pero digamos, si vos tomás escuchando a todo el interior, a Canelones y a Montevideo una decisión, la tomás teniendo en cuenta el análisis político que hacemos todos, porque, insisto, sí había esa diversidad, y eso lo dijimos antes de tomar la decisión, y en función de ello tomamos una decisión que orienta y que dice, por este lado es donde tenemos que ir, y esa es la decisión de Asamblea Uruguay, respaldar una propuesta que nos hizo Fuerza Renovadora para llevar una candidatura propia en el Frente Amplio y hacia el Congreso. Senador, ¿cómo deberá definir el Frente Amplio la conformación de la fórmula presidencial? Porque ese fue un tema sensible en la instancia anterior. Sí, fue un lío, ¿no? Por cómo se dio, no por quiénes la conformaron. Y aspiramos a no cometer los mismos errores, ¿no? Seguramente la fórmula va a ser paritaria, porque eso todavía no está en los estatutos del Frente Amplio, pero es lo que va a suceder. Y vamos a tener que tener un rol de la fuerza política de articular para que no nos pase lo de la vez pasada, que tuvimos unas semanas de indecisión o de imprevisión en materia de resolución de nada más ni nada menos que una fórmula, y bueno, esperemos haber aprendido de ese error, pero creo, para pasar en limpio, que va a ser una fórmula paritaria y que va a ser tomada la decisión en conversación con la fuerza política, pero con celeridad, rapidez. ¿El 2 de la fórmula debería salir de la plancha de precandidatos? Debería. Para mí es lo mejor, pero tampoco me ato las manos. Yo creo que no se puede obligar a nadie a lo que no quiere, pero lo lógico es que quien gana va primero y quien pierde va segundo. Si fuera así, me parece lo más lógico. Una pregunta que nada tiene que ver con el tema, senador, tiene que ver con el asunto del senador Penades. La Suprema Corte de Justicia va a solicitar el desafuero a la Comisión de Constitución del Senado. Primero va a entrar, obviamente, a la presidencia. Usted va a tener que expresarse luego en el Pleno. ¿Cómo está advirtiendo esta situación y cuál es la postura que va a asumir el Frente Amplio con respecto al pedido de desafuero de Penades? Bueno, es una situación muy delicada por la naturaleza de las denuncias que hay sobre el senador Gustavo Penades. El Frente Amplio ha tenido una conducta muy responsable, muy prudente, que ojalá la tuvieran otros representantes del Partido Nacional y de la coalición de gobierno, que tienen en las comunicaciones públicas muchas veces actitudes que promueven descalificaciones hacia los demás todos los días. Nosotros, en un tema tan delicado, hemos tenido la prudencia y la responsabilidad de no estar en esas cuestiones tan degradantes de la actividad política. Y en ese sentido, el Frente Amplio va a acompañar la solicitud que nos plantea la justicia de votar el desafuero, porque creemos que la justicia tiene que tener las manos libres, y para hacerlo no tiene que tener fueros el legislador para ser juzgado como un ciudadano más. Y los fueros son cuestiones fundamentales para proteger la actividad de los parlamentarios en cuanto a su función, pero no para tener impunidad en cuanto a sus acciones. Y eso no lo digo en particular por la situación de Gustavo Penades, lo digo en general cuando suceden acusaciones de alguna naturaleza con respecto a la actuación de un legislador. Por eso yo creo que hay que actuar, insisto, con
seriedad y con responsabilidad en un tema muy delicado donde tiene que haber garantías para todas las partes. Senador, cerrando la entrevista, le vuelvo a cambiar de tema. Ahora lo llevo a la cuestión internacional porque ayer en Brasilia se realizó ese encuentro de presidentes y un tema que no estaba previsto en la agenda, pero se terminó instalando, fue lo que dijo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sobre la narrativa que se instaló sobre lo que ocurre en Venezuela. Para usted personalmente y para Asamblea Uruguay, sector del que usted es representante, ¿lo que ocurre en Venezuela es una narrativa? No, para decirlo con todas las letras, no, son dos, no. Entiendo que Brasil, más allá de Lula, y Lula representa a Brasil, tiene intereses, en el buen sentido de la palabra, estratégicos con Venezuela, una frontera muy larga y asuntos de Estado a Estado que, que tiene que tratarlo en función también de los intereses de Brasil como país, que son muy amplios. Pero así como lo entiendo desde ese ángulo, estoy convencido que la situación de Venezuela es, en materia de derechos humanos, muy complicada, es grave, que hay problemas en cuanto al ejercicio de la democracia real, y obviamente no estoy de acuerdo con la línea que promueve Estados Unidos y sus aliados hemisféricos de aislamiento, de bloqueo y demás. Creo en la línea del diálogo, creo en la línea de forjar condiciones para que la oposición y el gobierno puedan tener elecciones verdaderamente con todas las garantías, pero no me parece que sea parte de una narrativa lo que sucede ahí. En eso no comparto la afirmación de alguien que reconozco mucho y valoro mucho, como es el presidente Lula. José Carlos Maía, senador del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, convocatoria. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo a usted y a toda la audiencia.